Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las noticias, dramas y secretos jugosos de la farándula turca. Espero que estén teniendo un día fabuloso y llenos de energía, porque hoy, mis amores. Hoy tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas, comentadas y, seamos honestos, a veces hasta controversiales de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Qué está pasando entre estos dos? ¿Siguen juntos? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿O hay nuevas llamas en el horizonte? Pues agárrense fuerte porque vamos a desgranar absolutamente todo lo que sabemos hasta ahora, con información fresquita, rumores, especulaciones, todo lo que necesitan para estar al día con esta historia que parece una novela. Pero antes de que empecemos a meternos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si son nuevos por aquí y les encanta el chisme como a mí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Aquí les traemos todo lo que necesitan saber para estar al tanto de sus estrellas favoritas. Y además nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que les encante. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande y Kerem. ¿Por dónde empezar? Su historia de amor, como muchos de ustedes saben, nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam. La química entre ellos era palpable desde el primer capítulo. Era evidente, era innegable, era de película. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato y aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, al final terminaron confirmando lo que todos ya sospechábamos: estaban locamente enamorados. Su relación se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. Cada foto que publicaban juntos, cada aparición pública, cada entrevista, era un evento. Los fans estaban enloquecidos, los medios no paraban de hablar de ellos, y parecía que vivíamos en un cuento de hadas moderno. Viajes románticos, muestras de cariño constantes, proyectos juntos, todo apuntaba a que esta era una relación para toda la vida. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad estalló. De repente los rumores de crisis empezaron a surgir. Ya no había fotos juntos en las redes sociales, no se les veía en eventos públicos, y las fuentes cercanas a la pareja empezaron a hablar de diferencias irreconciliables. Y finalmente lo que muchos temían se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. El drama, mis amores, el drama. La noticia sacudió a los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos decían que era por incompatibilidad de agendas, otros que había terceras personas involucradas, e incluso hubo quien habló de presiones por parte de sus respectivos representantes. La verdad, como suele pasar, probablemente esté en un punto intermedio entre todas estas teorías. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido con sus vidas profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha ampliado su carrera a nivel internacional. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, al menos en comparación con la intensidad con la que vivieron su relación. Y aquí es donde la historia se pone interesante, mis chismosos. Porque en las últimas semanas han surgido nuevos rumores de reconciliación. Sí, lo han oído bien. Parece que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues de varias fuentes. En primer lugar, algunos fans han notado que han vuelto a interactuar en redes sociales, dándose likes a sus publicaciones y comentando sutilmente sus fotos. Sé que esto puede parecer una tontería, pero en el mundo de la farándula, hasta el más mínimo detalle puede ser una señal. En segundo lugar, han aparecido informaciones en algunos medios turcos que aseguran que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque siempre intentando pasar desapercibidos. Lugares discretos, encuentros rápidos, todo muy misterioso. Y en tercer lugar, y esto es lo más jugoso, una fuente cercana a la pareja ha declarado que Hande y Kerem están intentando reconstruir su relación de una manera más madura y consciente. Parece que han aprendido mucho de su primera experiencia y que están dispuestos a darlo todo para que funcione esta vez. Ahora bien, quiero ser clara,
Todo esto son rumores y especulaciones. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Así que por ahora, tenemos que tomar toda esta información con pinzas. Pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿No les encantaría verlos juntos de nuevo? Sería como un cuento de hadas con final feliz. Por supuesto, también existe la posibilidad de que estos rumores sean falsos y que Ande y Kerem simplemente estén siendo amigables. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo y es comprensible que mantengan una buena relación. Además, ambos son personas muy reservadas y es poco probable que hagan pública su vida personal hasta que estén completamente seguros de sus sentimientos. Pero más allá de si hay o no reconciliación, lo importante es que tanto Ande como Kerem estén felices y realizados, tanto en su vida personal como profesional. Son dos personas talentosas y carismáticas que merecen lo mejor. Y como fans, solo podemos desearles que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Ahora bien, si me preguntan mi opinión personal, creo que hay algo de verdad en estos rumores de reconciliación. Siento que todavía hay química entre ellos, que hay una conexión especial que no se puede negar. Y además creo que ambos han madurado mucho desde su ruptura y que están en un momento de sus vidas en el que podrían hacer que una relación funcione de verdad. Pero como ya les dije, solo el tiempo dirá qué pasa realmente. En resumen, mis queridos chismosos, la historia de Ande y Kerem es una montaña rusa de emociones. Una historia de amor que nació en la pantalla, que se vivió con intensidad y que terminó de manera abrupta. Pero como en toda buena novela, siempre hay esperanza de un nuevo capítulo. ¿Veremos una reconciliación? ¿O seguirán sus caminos por separado? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado este resumen de todo lo que sabemos hasta ahora sobre Ande y Kerem. Si tienen alguna teoría, opinión o chisme extra, no duden en dejarlo en los comentarios. Me encanta leer sus mensajes y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por todo, mis chismosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de estar atentos a nuestras redes sociales para más actualizaciones. Adiós. Pero espérense que la cosa no termina aquí. Todavía hay más tela que cortar. Vamos a profundizar un poquito más en esos rumores de reconciliación y analizar qué significarían para el mundo del espectáculo turco. Primero hablemos del impacto que tuvo su relación. Ande y Kerem no eran solo una pareja de actores, eran un símbolo. Representaban el amor joven, el éxito profesional y la conexión genuina. Su romance trascendió la pantalla y se convirtió en una fantasía para muchos. Su ruptura, por lo tanto, fue un golpe duro para sus fans, que habían invertido emocionalmente en su felicidad. Ahora, imaginen el revuelo si realmente se reconcilian. Sería una noticia de alcance mundial. Los medios internacionales volverían a hablar de ellos, las redes sociales explotarían y las marcas comerciales se pelearían por tenerlos como embajadores. Sería un auténtico boom mediático. Pero, ¿qué implicaría esta reconciliación para sus carreras individuales? Por un lado, podría impulsar aún más su popularidad. Volver a verlos juntos en la pantalla sería un éxito asegurado. Los guionistas y productores estarían locos por crear proyectos que exploten su química y el interés del público. Por otro lado, también podría eclipsar sus logros individuales. Sería difícil para ellos separarse de la imagen de la pareja Ande y Kerem. Tendrían que trabajar aún más duro para demostrar su talento y valía como actores independientes. Además, no podemos olvidar la presión que conlleva una relación tan pública. Cada paso que dan es analizado, criticado y comentado. Si deciden darse una segunda oportunidad, tendrán que estar preparados para lidiar con la atención constante de los medios y las expectativas de sus fans. Y hablando de presión, ¿qué hay de las razones que llevaron a su ruptura? ¿Han solucionado realmente sus diferencias? ¿Están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que la relación funcione esta vez? Estas son preguntas cruciales que tendrán que responder antes de comprometerse de nuevo.
Algunos insiders de la industria sugieren que la incompatibilidad de agendas fue uno de los principales factores que contribuyeron a su separación. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos que los llevaban a viajar por todo el mundo. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos y mantener una relación estable. Si este es el caso, tendrán que encontrar una manera de equilibrar sus vidas profesionales y personales. Quizás tendrán que ser más selectivos con los proyectos que aceptan, o quizás tendrán que aprender a comunicarse de manera más efectiva y a priorizar su relación. Otro rumor que circuló en su momento fue la supuesta existencia de terceras personas involucradas. No hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, pero es cierto que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde su ruptura. Si hubo infidelidades o coqueteos con otras personas, tendrán que ser honestos y transparentes el uno con el otro. Tendrán que reconstruir la confianza y demostrar que están comprometidos a ser fieles y leales. Y por supuesto, no podemos ignorar el papel de sus respectivos representantes. A veces los managers y agentes tienen una gran influencia en las decisiones de sus clientes, especialmente en lo que respecta a su imagen pública y sus relaciones sentimentales. Es posible que los representantes de Hande y Kerem hayan tenido diferentes opiniones sobre cómo debían manejar su relación. Quizás les aconsejaron que la mantuvieran en secreto, o quizás les presionaron para que terminaran la relación por razones profesionales. Si este es el caso, tendrán que asegurarse de que sus representantes estén en la misma página y de que respeten sus decisiones personales. Tendrán que establecer límites claros y proteger su relación de influencias externas. Pero más allá de los factores externos, la clave para una reconciliación exitosa radica en su conexión emocional. ¿Todavía se aman? ¿Todavía se hacen reír? ¿Todavía se apoyan mutuamente? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces hay esperanza. La química que había entre Hande y Kerem era innegable. Se complementaban a la perfección y se notaba que disfrutaban de la compañía del otro. Si esa conexión sigue ahí, entonces tienen una base sólida sobre la cual construir una nueva relación. Y no nos olvidemos del poder del perdón. Todos cometemos errores, y a veces necesitamos una segunda oportunidad para aprender de ellos y crecer como personas. Si Hande y Kerem están dispuestos a perdonarse mutuamente y a dejar atrás el pasado, entonces podrían tener un futuro juntos. En definitiva, la reconciliación de Hande y Kerem es una posibilidad emocionante, pero también conlleva muchos desafíos. Tendrán que ser honestos, transparentes, comprometidos y dispuestos a trabajar duro para que la relación funcione. Pero como diría mi abuela, el amor lo puede todo. Si realmente se aman, entonces pueden superar cualquier obstáculo y construir una relación aún más fuerte y significativa que antes. Así que, mis queridos chismosos, sigamos de cerca esta historia y esperemos lo mejor. Quizás pronto tengamos buenas noticias que celebrar. Y si no, al menos tendremos un buen drama para comentar. Porque en la farándula turca nunca faltan los giros inesperados. Y ahora sí, me despido por hoy. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida.